Bueno, pues ya hemos dejado la gastronomía a un lado, ahora le vamos a prestar atención a la cultura, en lo que resta de programa. Lo vamos a hacer centrándonos, por supuesto, en la literatura de nuestra tierra y las mujeres que nos han dejado un estupendo legado, aunque no siempre sea muy conocido. Bueno, pues vamos a hablar de escritoras leonesas. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primera vez que coincidimos tú y yo aquí. Sí. He visto en las últimas secciones con Emma que me tengo que poner al día, porque no sé si es algo que me pasa solo a mí o en general, y por eso en gran parte esta sección es necesario, ¿no? Muchas veces decir, ojo, que no solamente tenemos autores y escritores maravillosos, que también tenemos autoras y escritoras maravillosas. Sí. Yo creo que es un mal general y por eso este tipo de actividades, ¿no? Es decir, para darlas a conocer las que fueron y las que son, que bueno, que hay muchas. Vamos a hablar hoy de Manuela López García, que yo creo que es un ejemplo bastante claro, ¿no? de este mal que pesa sobre las autoras leonesas, las autoras en general, yo diría. Sí, porque bueno, Manuela López García ahora mismo ya empieza a ser considerada como una de las sin sombrero. Entonces, bueno, muy poquito estará en la calle una antología a nivel nacional donde se la incluye dentro de este grupo de importantes mujeres coetáneas de la generación del 27, y aún reconociéndole esos méritos, pues ella ha pasado bastante desapercibida, ¿no? Tanto en la comarca berciana de la que es oriunda y no digamos ya en el resto de la provincia y por supuesto fuera de ella. Comenzamos su recuperación de alguna manera pues el año pasado con el libro de Manuela López García, Una vida, una obra. Ya sabes que es el homenaje que todos los años se hace en marzo pues a partir de un grupo de escritoras leonesas y bueno, pues otra serie de artistas plásticas que se nos unen y también otras firmas en este caso. Y bueno, pues este año es que tenemos novedad, ¿no? Pues este año... Mercedes, perdona que te interrumpa, pero es que te está tocando un poquitín el collar con el micrófono y te hace un poquitín de ruido. Ahí lo apartamos un poquitín y ya está, para que no nos perdamos nada de lo que nos cuentas. Entonces, bueno, pues este año hemos querido, el homenaje de marzo fue a Felisa Rodríguez, que hablamos de ella en el programa anterior, pero bueno, pues para el Día de la Poesía teníamos reservada nada más y nada menos que la publicación de la recuperación de un precioso poemario de Manuela, que recoge pues toda su poesía, toda la poesía que le dedicó a los niños, a la infancia, también a la juventud o adolescencia, juventud, pues porque formó parte muy importante de su vida, ¿no? Ella decía que la poesía y toda la dedicación a esos niños eran los dos elementos que le habían permitido salir adelante de los grandes problemas que afrontó en su vida. Primero fue la guerra civil, una vida muy difícil, primero la guerra civil con la pérdida de su marido, el asesinato de su marido y quedando embarazada de 5 meses, bueno, no poder ejercer el magisterio, que era su verdadera vocación, hasta ya una avanzada edad, hasta que se levantó pues la prohibición, pero luego además tuvo grandes problemas relacionados con la salud que formaron parte de una vida muy dura en la que gracias a esa poesía y ese afán por volcarse en la infancia pues le ayudó a superarlo, ¿no? Entonces, bueno, ella en su momento había dedicado dos poemarios a los niños, Caminito de papel y Poesía infantil, que había sido publicada dentro del Centro de Estudios Marcelo Macías, pero luego tenía mucha poesía dispersa en otros poemarios y tenía mucho material inédito, y entonces bueno, pues ha sido un arduo trabajo de recopilación de todo ese material, de recuperar esos poemas inéditos y de darles forma en este libro, que además está maravillosamente ilustrado por 15 ilustradoras leonesas, ¿no? Ahora hablamos de estas ilustradoras, porque sí que me gustaría que en casa supieran, estabas haciendo referencia precisamente a que bueno, tuvo obra de todo tipo, de muchísima variedad, porque es que
publicó o escribió al menos más de 1500 poemas, quiero decir, a pesar de haber empezado a publicar muy tarde. Sí, ella publicó muy tarde porque, bueno, hay que reconocer que vivía en una época difícil. Claro. Podríamos decir que Manuela sufrió eso que se conoce como el exilio interior, ¿no? Entonces ella tuvo que aprender a coexistir con el régimen, no llamar la atención, y entonces yo creo que muchos de los poemas ella los escribía, se los aprendía y los rompía. Claro, ¿no? Y no efectivamente, y luego cuando empezó a publicar ya tenía una cierta edad, bueno, ya el régimen había desaparecido, llegaba la democracia y tal, fue cuando empezó a publicar, ¿no? Pero mucho material sigue estando inédito. Poemas muy interesantes, con una temática muy interesante, basada sobre todo en esa etapa de su vida que la marcó tanto, que fue la pérdida de su primer amor, de José, y que es un material que yo creo que hay que recuperar. Pero también había que recuperar el material infantil, porque tiene poemas fantásticos, dedicado a las distintas edades, ¿no? O sea, es un poemario que te permite ir creciendo, porque hay poemas que le puedes leer a los niños muy pequeños, pero tienen también otros poemas ya dedicados a protagonistas adolescentes, jóvenes, es decir, que es una llamada de atención. Pedagógico incluso, ¿no? De enseñanza. Bueno, sobre todo poético, sí. pero sí que ella hace reflexiones sobre aspectos, por ejemplo, muy duros, como el tema, algo que hoy sigue estando ahí patente, ¿no? El acoso a los niños, a las niñas, ¿no? Y en su momento también lo hubo, en aquellos años 60, 70, incluso 80, ¿no? Casos de desapariciones, de secuestros, incluso de asesinatos de niños muy pequeños, y a ella todo eso le dolía mucho y todo eso de alguna manera lo plasmaba. Entonces, en muchos casos son poemas que te ayudan a la reflexión, ¿no? Es decir, y dan además una visión muy importante de lo que para ella significaba el tema de la paz. Ahora que tenemos el tema de Ucrania ahí, ¿no? Y tanto las mujeres como los niños como víctimas de inocentes y de primera fila del conflicto, a ella eso siempre le quedó marcado, y ella siempre decía que olvidar, o sea, perdonar perdonaba, pero olvidar no, ¿no? Y siempre abogó por esa paz y esa lucha también un poco por la igualdad de todo tipo de personas, tuviesen minusvalías, no fueran hombres, fueran mujeres, ¿no? Entonces es muy interesante ver el proceso de la evolución de toda su obra. Y en este poemario recogemos pues como algo más de un tercio de los poemas recogidos son inéditos todos. Además que se sigue trabajando en recuperar gran parte de su obra, o sea que quiero decir, por suerte ya podemos empezar a disfrutar de todo ese material inédito, pero no será de lo último de lo que disfrutemos. Hombre, yo espero que no, yo sigo ahí porque además es una mujer que cuanto más conoces de ella, mucho más te engancha muchísimo más y quieres saber mucho más, y bueno, pues ahora mismo está ese poemario, bueno, pues de alguna manera recuperado ya, como decíamos, ilustrado por 15 estupendas artistas leonesas, y se ha recuperado también pues en la última revista del Instituto de Estudios Bercianos, que de diciembre pasado, pues se recopiló a través de un artículo, porque bueno, esto fue algo como muy puntual. Lo que hice fue publicar 2 fábulas, que es lo único que ha aparecido en prosa, porque ella se definía auténticamente como poeta, y era raro que escribiese en prosa, ¿no? Entonces, bueno, pues las 2 fábulas que encontré, que además son preciosas, pues están publicadas aquí, ¿no? Y en el libro sí que aparece pues algún artículo, alguna reflexión, tiene una serie de pensamientos que ella dedicaba, bueno, tiene hojas, muchas hojas escritas sobre pensamientos, pero de esos pensamientos, bueno, pues extraje los que estaban más referidos también un poco al tema de la infancia, ¿no? Y algunas reflexiones que he sacado de algunos artículos suyos, o sea que... Y luego, bueno, pues el acercamiento
biográfico es de ella. Lo he hecho a partir de cómo ella se definía, incluso a veces a partir de preguntas que le hacían los propios niños y niñas, ¿no? En su conocimiento. Nos decías que este libro, claro, por supuesto tiene la obra, ¿no?, de Manuela, también va acompañado por esas ilustraciones, que creo que tenemos también algunas imágenes que podemos ir viendo en pantalla y que se está presentando ya, me parece, ¿no? Incluso. Sí, empezamos mañana, teníamos que haberlo presentado ya hace unos días, pero nos pilló la huelga de transportes por medio y entonces lo tuvimos que aplazar. La presentación oficial estaba prevista en Cacabelo, su localidad natal, y al final hemos tenido que aplazar para el día 24 de abril, pero bueno, mañana ya vamos a tener un doble primer acercamiento, celebrando precisamente el Día Infantil, el Día Mundial Internacional del Libro Infantil y Juvenil, y bueno, pues hay una doble cita, a las 12:30 de la mañana, pues lo presentaremos, se hará un recital con niños y niñas de segundo ciclo de primaria de Astorga, en la Biblioteca Municipal de Astorga, y luego por la tarde ya para todo el público en Beguellena de Órbigo, también en la biblioteca, pues a las 8 pues haremos también un recital en el que además van a poder participar pues parte del público asistente, ¿no? Y bueno, pues podremos ver esas maravillosas ilustraciones que, como ves, son preciosas, son 15, cada una de estilos totalmente diferentes, son muy diferentes, esa era la idea, y bueno, esa era la idea. Bueno, esta en concreto que está apareciendo ahora en pantalla es una interpretación del personaje de Manuela, que forma parte del libro anterior del año pasado, de la biografía, y que hizo, bueno, pues Inés Díez como homenaje a la misma, ¿no? La portada del libro de este año, Soñando Infancias, poemario incompleto de Manuela López García, es de Reme Remedios, y bueno, pues un poco se escogió también para la portada por ser quizá la más diferente en cuanto a ilustración, ¿no? Y porque no queríamos que el libro quedase exclusivamente centrado en lo que es la infancia, ¿no? Se pretende que el libro sea pues un acercamiento para todas las edades, y que sea un libro de referencia que pueda quedar tanto en las bibliotecas de las escuelas como en las bibliotecas locales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Manuela López García es la autora, la poeta, la escritora leonesa que hemos recuperado en el día de hoy, y importante volver a mencionar esa labor de investigación, de recuperación que se está haciendo sobre su persona, para que podamos volver a disfrutar de ella y que su obra no quede en el olvido. Sí, ha coincidido que bueno, se han juntado ahí una serie de cosas. Por un lado mi labor, pero además por otro lado, bueno, pues hay también un cantautor a nivel nacional que la ha incluido dentro de su disco, cantando a mujeres, a las sin sombrero también, y luego pues que te decía, una antología en el que se incluye a un número importante también de sin sombrero, fuera de las que ya son más conocidas, recuperando nuevos nombres, y uno de ellos ha querido la casualidad que fuera el de Manuela, con lo cual, bueno, damos ya un salto a lo nacional, y yo creo que es muy importante. Es muy importante porque además tiene muchísimos valores poéticos y merece la pena rescatarla. Bueno, nosotros haremos también lo propio la próxima vez que nos veamos, y sacaremos de las tinieblas prácticamente a otra escritora leonesa, Mercedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Y nos vemos el próximo mes. Nos vemos. Bueno, y nosotros nos vamos volando a recibir consejos. Venga.